Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es sábado 28 de marzo del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos abramos nuestro corazón para que se haya sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo pongamos nuestro corazón a la disposición del Espíritu Santo, que nuestro corazón sea ese terreno fértil, que con nuestra perseverancia, ustedes y yo, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11 y versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 en adelante. Muchos de los judíos que habían subido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque ese hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también por reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos desde este día. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí salía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, oremos juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra yo no sea sordo a tu voz, sino que recibiéndola en mi corazón con humildad y poniéndola por obra, perseverando en ella, pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en la buena nueva de hoy, vemos el fin del ministerio público y dice preliminares de la última Pascua. Quiero leer para ustedes el comentario a este evangelio, donde las autoridades judías finalmente deciden la muerte de Jesús. Y ellos habían dicho que quien lo mire, lo notifique. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan detener. Con todo,
a este respecto, a Jesús lo detienen y Él muere por nuestros pecados. El Catecismo de la Iglesia nos explica que fueron los judíos que lo dieron muerte, pero Él murió por nuestros pecados. Por ejemplo, si miramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 14 al 15 nos dice que los judíos fueron quienes mataron a Jesús. ¿Pero por qué? Por nuestros pecados. Escuchemos el Catecismo numeral 596. Dice: las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Juan 9:16, Juan 10:19. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que les seguían. Juan 9:22. A los que temían que todos creerían en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Juan 11 del 49 al 50. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte. Mateo 26:66. Como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie. Juan 18:31. Entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política. Lucas 23:2. Lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Lucas 23:19. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Juan 19:12 y Juan 15:21. El numeral 597 dice: los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada, Marcos 15:11, y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés, Hechos 2:23 y versículo 36, Hechos 3 del 13 al 14, Hechos 4:10, Hechos 5:30, Hechos 7:52, Hechos 10:39, Hechos 13:27 al 28, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 14 al 15, lo que les cité hace un momento. Dice: el mismo Jesús perdonando en la cruz. Lucas 23:34, cuando Jesús le dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Dice: y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia. Hechos 3:17. De los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el templo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25, que equivale a una fórmula de ratificación. Hechos 5:28, Hechos 18:6. Y dice: tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de enseñar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. NA 4. Entonces dice aquí el siguiente numerado, vamos a leer el 598. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Y dice 598, la Iglesia en el magisterio de su fe
y en el testimonio de sus santos no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Catecismo Romano 1:5 y 11. Hebreos 12:3. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, Mateo 25:45, Hechos 9 del 4 al 5, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Dice, debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Él suplicó el suplicio de la cruz, sin ninguna duda. Los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Hebreos 6:6. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Nosotros en cambio hacemos profesión de fe. Nosotros en cambio hacemos profesión de conocerle, y cuando negamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Catecismo Romano 1:5 y 11. Y termina diciendo, y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos los has crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. San Francisco de Asís, Admonitio 5:3. Y quiero terminar leyendo el comentario a este pasaje de la Escritura del Papa Benedicto XVI. Dice, el contenido de la profecía de Caifás es ante todo de naturaleza absolutamente pragmática, y desde este punto de vista le parece razonable en lo inmediato. Si por la muerte de uno, y solo en un caso así, se puede salvar el pueblo, su muerte es un mal menor y la solución es políticamente correcta. Pero esto que aparece y se entiende en primer lugar es sentido meramente pragmático, alcanza sin embargo una profundidad muy diferente visto desde la inspiración profética. Jesús, ese uno, muere por el pueblo. Se vislumbra así el mismo de la función vicaria, que es el contenido más profundo de la misión de Jesús. La idea de la función vicaria impregna toda la historia de las religiones. Se intenta liberar de diferentes maneras al rey, al pueblo o a la propia vida de la calamidad que le aflige, transfiriéndola a sus titos. El mal debe ser expiado, restableciendo así la justicia, pero se descarga sobre otros el castigo, la desgracia ineluctable, y se trata de este modo de liberarse a sí mismo. Sin embargo, esta sustitución mediante sacrificios animales o incluso humanos sigue en última instancia, sin conocer lo que en estos casos se ofrece sustitutivamente, es solamente un sucedáneo de lo que es propiamente personal, y en modo alguno puede reemplazar debidamente a quien debe ser redimido. El sucedáneo no es representante en el sentido de una función vicaria, y sin embargo toda la historia está en busca de aquel que pueda intervenir realmente en nuestro lugar, que sea verdaderamente capaz de asumirnos en sí mismos y llevarnos
así a la salvación. Y sigue diciendo, en el Antiguo Testamento la idea de la función vicaria aparece de manera de todo central cuando Moisés, tras la idolatría del pueblo en el Sinaí, dice a Dios encolerizado: pero ahora o perdonas su pueblo o me borras del libro de tu registro. Éxodo 32:32. Es verdad que se le contesta al que haya pecado contra mí, lo borraré. Éxodo 32:33. Pero Moisés sigue siendo de alguna manera el sustituto, el que le lleva la carga sobre sí y por cuya intercesión cambia una y otra vez la suerte del pueblo en el Deuteronomio. En fin, se trata la imagen del Moisés apenado que padece en lugar de Israel y en función vicaria por Israel, debiendo morir fuera de Tierra Santa. En Isaías 53 aparece totalmente desarrollada la idea de la función vicaria en la imagen del siervo de Dios que sufre, que carga con la culpa de los muchos convertidos así en justos. Salmo 53:11. Isaías, esta figura permanece llena de misterio en el canto del siervo de Dios es como un avisorar o lejos para ver a aquel que ha de venir. Uno muere por muchos. Esta palabra profética del sumo sacerdote Caifás une a la vez a las aspiraciones de la historia de las religiones del mundo y las grandes tradiciones de la fe de Israel, aplicándolas a Jesús. Todo su vivir y morir queda sintetizado en la palabra es, como ha subrayado repetidamente, sobre todo en Schumann, una proexistencia. A las palabras de Caifás, que equivalían prácticamente a una condena a muerte, Juan ha añadido un comentario en la perspectiva de la fe. Los discípulos primero subraya, como ya hemos observado, que las palabras sobre el morir por el pueblo habían tenido su origen en una inspiración profética, y prosigue: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. Efectivamente, esto se corresponde ante todo con el modo de hablar judío. Expresa la esperanza de que en el tiempo del Mesías los israelitas dispersos por el mundo serían reunidos en su propio país. Pero en los labios del evangelista estas palabras adquieren un nuevo significado. El reencuentro ya no se orienta a un país geográficamente determinado, sino a la unificación de los hijos de Dios. Aquí resuena la palabra clave de la oración sacerdotal de Jesús. La reunión mira a la unidad de los creyentes y por tanto alude a la comunidad de la iglesia y ciertamente más allá de ella a la unidad escatológica definitiva. Los hijos de Dios dispersos no son únicamente los judíos, sino los hijos de Abraham en el sentido profundo desarrollado por Pablo, aquellos que como Abraham están en busca de Dios, quienes están dispuestos a escucharlo y a seguirlo, su llamada. Personas, podríamos decir, en actitud de adviento. Se pone así de manifiesto la nueva comunidad de judíos y gentiles. Juan 10:16. De este modo se abre desde aquí un nuevo acceso a las palabras de la última cena sobre los muchos por los que el Señor da la vida. Se trata de la congregación de los hijos de Dios, es decir, de aquellos que se dejan llamar por Él. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice Números 6:24, que el Señor te bendiga y te guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.